pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente. Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente. Las guerras, son terribles las guerras. Y saber que han existido personajes, y existen en la actualidad, quienes piden a Estados Unidos y a Europa que invadan sus propios países para que, entre comillas, llegue la democracia o acaben con los gobiernos que no les gusta. Estos personajes parecen que no supieran lo que es una guerra, o no les importa porque no viven en los países que piden que sean invadidos. Lo pidieron personajes en Afganistán, en Irak, lo han pedido para Irán, Somalia, Yemen, y ustedes han visto los resultados. La casi totalidad de estos sujetos, hombres y mujeres, entran en una estrategia de agresión, principalmente de Estados Unidos, con sus cómplices europeos. Lo hacen por dinero. Y la gran prensa los llama disidentes. Ahora, ¿qué es un disidente? Un disidente, como su palabra lo indica, es alguien que no está de acuerdo, que disiente. Pero yo no tengo que estar de acuerdo con algunas cosas con mi esposa, pero eso no me da derecho a que yo vaya donde la vecina y venga con la vecina a casa a hacerle la guerra a mi esposa, porque eso no es ser un disidente, eso es ser un traidor. Esta palabra y sus objetivos nació en 1951 en el Consejo Nacional de Seguridad de ese país. Se llamaba Consejo de Estrategia Psicológica. Su primer objetivo fue el Partido Comunista Francés, que en ese momento era muy fuerte. Y luego de ahí, toda esa fuerza, toda esa estrategia que había de guerra psicológica fue puesto en la meta de desorganizar al interno a la Unión Soviética. Es así como en 1956 una francesa llamada Jacqueline de Broyard, una joven estudiante, llegó a Moscú para aprender ruso. Y así esta persona, Jacqueline de Broyard, se acercó a un poeta desconocido hasta ese momento, llamado Boris Pasternak. Ella sacó clandestinamente, con el apoyo de su embajada y la de Estados Unidos, el manuscrito, parte por parte, de un libro que fue lanzado en 1958, o a fines de 1957, en Italia y en Francia. Se llamó El Doctor Zhivago. Pues bien, Boris Pasternak fue el primer disidente que existió en la historia de la Guerra Fría y de esa historia que viene hasta el día de hoy. Estaba todo tan calculado que no hacía ni un año que el libro de Boris Pasternak había salido, el Doctor Zhivago, y ya se le dio el Premio Nobel de Literatura. Nadie lo conocía, nadie. Pero la prensa en ese año o en esos meses lo remontó a niveles increíbles como el gran disidente contra el gobierno soviético.
Después de esto comenzaron a nacer disidentes de todo tipo, pero principalmente intelectuales. En el 2004, la señora Jacqueline de Broglie, la francesa, aquella joven francesa, dijo: creo que este libro desempeñó un papel fundamental en el debilitamiento del sistema soviético. Y como les he contado en otras ocasiones, luego le tocó el turno a Cuba, que se había quedado sin sus socios políticos y comerciales. Y nacieron en Cuba una cantidad de disidentes de todo tipo, sabores y colores, pagados por Estados Unidos y por algunos países europeos para que dañaran la imagen de Cuba. Desde la década de los 90, principalmente, Estados Unidos ha destinado millones de dólares para tratar de desestabilizar a la revolución cubana a partir de los llamados disidentes. La mayor parte de este dinero ha quedado en manos de los contrarrevolucionarios en Miami. A Cuba, a estos llamados disidentes, que el nombre propio es mercenarios, les llegan migajas. Aún así, ellos actúan. Y actúan cada día hablando más fuerte. Desde el gobierno del presidente Trump se activaron, o mejor, agarraron mucha más fuerza estas organizaciones contrarrevolucionarias en Miami, apoyando y buscando la creación de disidentes de todo tipo en Cuba, pero principalmente intelectuales, o los que se creen intelectuales, o artistas, o quienes se creen artistas. Esto no es nuevo. Lo nuevo es que ahora se utilizan todas las redes del Internet, toda la comunicación que permite el Internet para crear estos disidentes. Y no solamente eso, desde la Florida o desde Europa, estos contrarrevolucionarios que reciben dinero de Estados Unidos para crear disidencia y zozobra al interior de Cuba, ahora trabajan y llaman a la invasión a Cuba a partir de las redes. Ni siquiera tienen la valentía que tuvieron los primeros contrarrevolucionarios de decir: nosotros vamos a ir a coger las armas y vamos a desestabilizar a Cuba. No, le piden al ejército norteamericano de que vayan a invadir a Cuba. No les importa si ahí hay familiares, no les importa si hay mujeres o niños, pero además ellos saben que por hacer eso ganan mucho dinero. Lo que llama la atención de esto es que en la actualidad, en esta Florida y por estos medios de Internet, se destacan algunos que son negros y otros que son homosexuales. Y estuvieron muy de acuerdo con la reelección del presidente Trump. No les importó que Trump era un racista y un homofóbico tremendo. No les importó. En algunos países, como en Cuba, como Nicaragua, incluso como en Venezuela, se hacen llamar disidentes, es decir, se autonombran disidentes, algunos personajes dedicados fundamentalmente a desestabilizar a los gobiernos democráticamente elegidos. Bajo el disfraz de disidentes, operan como si se tratase de portavoces de la libertad, como si fuesen portavoces de las verdades democráticas, cuando en realidad lo que hacen es atentar contra la voluntad democrática de los pueblos. Es importante distinguir, para no equivocarnos, para no dejarnos engañar, quiénes son realmente críticos, realmente del lado de los pueblos, realmente del lado de las democracias y de la voluntad democrática de los pueblos, y quienes se autonombran disidentes para eso, inducir
golpes de Estado, para inducir calumnias, mentiras, incluso operaciones de alto volumen violento contra los pueblos. De modo que por eso es fundamental. Hay que preguntar por el disidente, de dónde salió, quién lo financia, quién es, cómo se llama, qué hace y cuál es su obra. De lo contrario, siempre será muy sospechoso, porque los resultados han sido muy dolorosos para nuestros pueblos en América Latina. Este era Fernando Buenabad, uno de los grandes intelectuales de América Latina, que por apoyar, defender y estar con los presos libertarios en América Latina, la gran prensa lo tiene a un lado. De todas maneras, él sigue ahí. Ahora voy a presentarles a una gran artista venezolana, una cantora, que nos va primero a contar qué es o cómo debe ser un cantor, un artista alternativo, digámoslo, de esos artistas que están cerca del pueblo. Y después nos va a interpretar, bueno, les voy a dejar escuchar un pedacito de una de sus canciones, donde se hace acompañar de su esposo Fidel Barbarito en el 4, que, atención, Fidel Barbarito fue ministro de la Cultura con el gobierno del presidente Chávez, y con su hijo Simón en el tambor. Entonces, no es más por esta ocasión. Hasta la próxima. Entiendo que los artistas siempre tienen un compromiso y que ese compromiso puede ser con muchas cosas, puede ser con la vida, puede ser con el pueblo, puede ser con la belleza que ese pueblo produce, o con esa forma como ese pueblo se expresa, o lo que ese pueblo hace para reproducir la vida. Y también puede ser un compromiso mercantilista, o que tiene un compromiso con un sistema, con este sistema capitalista, por ejemplo, ¿no? Entonces entiendo que un artista mercenario es ese que, digamos, que vende o hace su arte para venderlo de esa manera, ¿no? Lo que sí le puedo hablar es desde el lugar de un cantor, una cantora, que está precisamente conectado y conectada y conectándose siempre con ese saber popular, con esa vibración y con esa ética que es de vida, que es para reproducir la vida, para existir y reexistir